En un rincón de la selva, lejos del calor y el amor de su familia, Cacá vive un día a día lleno de restricciones, soledad y desafíos. Esta dulce monita, que una vez celebraba el año nuevo, rodeada de cariño, hoy enfrenta una realidad muy distinta. Lo que está sucediendo con Cacá no solo afecta su bienestar, sino que también nos recuerda lo importante que es alzar nuestra voz por quienes no pueden hacerlo. En este video exploraremos las últimas noticias sobre su situación y cómo podemos seguir siendo su apoyo en esta lucha. Quédate conmigo para conocer más sobre cómo la distancia, las reglas impuestas y la falta de cuidado adecuado están afectando a Cacá. Es momento de reflexionar sobre lo que podemos hacer por ella antes de que sea demasiado tarde. En las últimas visitas de Nock, se le ha prohibido abrazar a Cacá, tocarla y debe mantener una distancia considerable de ella. Para Cacá, un día que debería ser especial, se convierte en una experiencia confusa y triste. Nock, con todo el dolor de su corazón, tiene que pedirle que se aleje de él, algo que vemos que afecta profundamente a ambos. Sabemos que Cacá fue liberada en una selva vasta y desconocida, sin el entrenamiento adecuado para sobrevivir. Esto es un claro acto de negligencia, ya que un animal debe estar completamente preparado antes de ser liberado. Cacá, al haber sido criada en un entorno doméstico, no sabe buscar alimentos ni protegerse de depredadores. ¿Cómo pueden justificar esta liberación cuando claramente no tiene las herramientas necesarias para sobrevivir? Lo más sorprendente es que estas restricciones parecen aplicarse únicamente a Nock. Los turistas tienen permitido tocar a Cacá, darle alimentos y estar cerca de ella. Esto plantea una pregunta. ¿Por qué estas reglas son tan estrictas para Nock, pero tan permisivas con los demás? Todo apunta a que las autoridades del parque están utilizando a Cacá como una atracción turística. Una coincidencia difícil de creer, ¿no? ¿Por qué solo Cacá y Mick han sido sometidos a estas reglas estrictas? En Vietnam, la Ley de Protección Forestal y Desarrollo regula el manejo de animales salvajes. Esta ley establece que cualquier animal confiscado debe ser transferido a un centro de rescate o santuario aprobado por el gobierno, donde recibirá cuidados adecuados hasta que pueda ser liberado de manera segura. Sin embargo, en el caso de Cacá, es evidente que estas regulaciones no se han cumplido adecuadamente. Según la normativa, los animales deben ser monitoreados regularmente por veterinarios especializados y su bienestar debe ser evaluado antes de cualquier liberación. Las organizaciones responsables están obligadas a proporcionar informes detallados sobre el estado del animal y sus progresos. ¿Por qué entonces no se han seguido estos procedimientos en el caso de Cacá? La falta de transparencia y cumplimiento de estas leyes pone en entredicho el verdadero compromiso de estas entidades con la protección animal. Expertos en primates, como la doctora Jane Goodall, afirman que reintroducir a un animal domesticado en la naturaleza sin una rehabilitación intensiva
es prácticamente imposible. Kaká, al haber crecido en un entorno humano, carece de las habilidades necesarias para sobrevivir en la selva. El doctor Franz de Waal señala que los primates, al ser altamente sociales, dependen del contacto emocional para su estabilidad. La separación de Kaká de su familia humana y las restricciones actuales solo agravan su estrés, poniendo en peligro su salud física y emocional. La Asociación Americana de Veterinarios de Zoológicos enfatiza que el enriquecimiento ambiental es esencial para el bienestar de los primates en cautiverio. Kaká muestra señales de falta de estimulación, como pérdida de peso y comportamientos compulsivos. Según el doctor Mark Bekoff, la confiscación debe ser la última opción. En su lugar, se debería trabajar con las familias humanas para garantizar un cuidado adecuado bajo supervisión legal. La doctora Lori Marino argumenta que las leyes de conservación deben considerar tanto el bienestar del individuo como el de la especie, adaptándose a las circunstancias únicas de cada caso. El Instituto de Bienestar Animal destaca que los animales como Kaká, criados en entornos humanos, pueden ser embajadores de su especie, creando conciencia y promoviendo la conservación. Estas opiniones de expertos refuerzan la necesidad de reconsiderar el caso de Kaká, priorizando su bienestar físico y emocional. La comunidad de seguidores de Kaká ha expresado su amor y preocupación a través de miles de comentarios. Algunos la llaman princesa o ángel, mientras otros comparten su tristeza por verla sufrir en un entorno para el que no está preparada. Además de los comentarios dulces, muchos muestran una gran preocupación por su situación y exigen a las autoridades que tomen medidas inmediatas. Frases como ¿cuánto más sufrimiento debe soportar Kaká? Exigimos justicia y transparencia para Kaká. Reflejan la indignación y la determinación de la comunidad global. El vínculo entre Nock y Kaká es irrompible. Cada vez que Nock sube al bote para irse a casa, Kaká corre desesperada detrás de él, mostrando su deseo de volver a su familia. Este tipo de comportamiento refleja un apego profundo y la incomprensión de por qué fue separada. Kaká no entiende las reglas ni las razones, solo siente la ausencia del amor que una vez tuvo. Kaká está visiblemente triste, sus sentimientos están heridos y el brillo en su mirada se está apagando. Es desgarrador pensar que ella no entiende por qué tiene que ser así, por qué no puede acercarse a la persona que más la ama. Kaká no es agresiva, es muy inteligente y tranquila. Esto la ha llevado a permanecer en el área donde llegan los turistas. Pero, ¿a qué costo emocional? Me pregunto si este es el lugar que Kaká merece. ¿Es justo que su vida sea utilizada de esta manera? ¿No sería mejor para ella estar con la familia que siempre la amó y la cuidó? Kaká merece amor y respeto, no ser tratada como una simple atracción. Su tristeza es evidente y cada día que pasa en estas condiciones es un día más de sufrimiento para ella. Sigamos siendo la voz de Kaká. Les invito a compartir este video.
a crear conciencia sobre su situación y continuar apoyándola con mensajes de amor y solidaridad. Cada pequeño esfuerzo puede marcar la diferencia y acercarnos al día en que Cacá pueda regresar al lugar donde pertenece. Hoy les pido que reflexionemos sobre esta situación. Cacá nos ha dado tanto amor y alegría a lo largo de los años. Ahora es nuestro turno de ser su voz y luchar por su bienestar. Unidos podemos lograrlo. Nos vemos en el próximo video.